Buenas tardes, mi nombre es Sergio Daniel Sigala Hernández y me toca compartirles el tema de contratos mercantiles de la materia Teoría de las Obligaciones y Contratos Mercantiles. Ok, el primer tema sería el concepto de contrato de compraventa. Bueno, es un contrato mediante el cual una parte se obliga a dar una cosa que se le denomina vendedor y otra a pagar por ella, que es el comprador. El dinero que el comprador le entrega al vendedor se le llama precio. Y pues podemos decir que los elementos esenciales del contrato de compraventa vienen siendo la cosa, que son los bienes o servicios que se encuentran dentro del comercio, el precio, que es el valor que se solicita por dicho bien o servicio, y pues entendemos que el vendedor es quien traslada la propiedad y el comprador es quien la adquiere. La compraventa mercantil en abonos es aquella en que el comprador se obliga a pagar en parcialidades o plazos sucesivos. De acuerdo al artículo 2310 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente, este contrato se sujeta a las reglas siguientes. Si la venta es de bienes inmuebles, puede pactarse que la falta de pago de uno o varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. Si se trata de bienes muebles que sean susceptibles de identificarse de manera indubitible, podrá pactarse también la cláusula rescisoria. Si se trata de bienes muebles que no se puedan identificar, los contratantes podrán pactar la rescisión por falta de pago del precio, lo cual no producirá efectos contra terceros adquirentes de buena fe. Compraventa con reserva de dominio. Significa que el vendedor se reserva la propiedad del bien hasta que se pague el último plazo. Puedo plantear un ejemplo para que quedara un poco más claro. Supongamos que yo saco una casa a crédito de cualquier inmobiliaria, entonces la inmobiliaria viene siendo el vendedor, yo el comprador y la cosa viene siendo la propiedad, la casa. Entonces, digamos que del total del precio que cuesta la casa, yo ya tengo pagado el 80% de ella. Y yo puedo decir que es mi casa porque vivo en ella, ¿verdad? Pero legalmente aún no lo es, porque el contrato dice que la casa será propiedad mía hasta que pague hasta el último peso por ella. Y hasta que pague hasta el último peso, pues ya me entregan mis documentos que hacen validación a que la propiedad es mía, mis escrituras, etcétera, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere el contrato de compraventa con reserva de dominio. Conserva la propiedad del bien mientras el comprador no pague la totalidad del precio pactado. El texto del contrato para este tipo de compraventa debe de contar con nombre, apellidos, profesión y domicilio del vendedor y comprador. Debe de llevar descripción del bien vendido, el lugar donde se mantendrá durante la vigencia del contrato, el precio de venta, la fecha y el método de pago. Ok, seguimos con lo que es la compraventa sobre muestras. Bueno, este tipo de compraventa se caracteriza porque las cosas no están a la vista en el momento de celebrarse el contrato, sino que se realiza sobre la base de un patrón o muestra que permite la determinación de dicho bien. Algunos ejemplos pueden ser cuando se compran alfombras, cortinas, puede ser también un vestido de novia, pintura, cierto tipo de casas. Por eso están las casas de muestra, porque ahí el comprador va a revisar la casa, qué tipo de casa quiere, de 2 pisos, de un piso, 2 recámaras, 3 baños, etcétera. Contrato de transporte. Es el contrato en el cual existen tres figuras principales. El cargador, quien es el dueño de la mercancía, la cual se la entrega al porteador con la finalidad de que éste la entregue a un cierto destinatario o consignatario. Y más adelante se hablará de cada uno de estos elementos. Bueno, el principal elemento viene siendo el cargador. Es el que por cuenta propia encarga la conducción de personas o mercadería al porteador. El porteador o transportador es el que contrae la obligación de transportar dichas personas o mercancía. Puede ser transporte aéreo, marítimo o terrestre.
Y el consignatario o destinatario es la persona a la que le envían las mercancías. Y pues cada uno de estos elementos tiene sus respectivas obligaciones, como las obligaciones del cargador, entregar la mercancía en condición, lugar y tiempo de convenio, documentos necesarios para libre tránsito. Las obligaciones del porteador serían cuidar y conservar la mercancía, pagar daños y prejuicios, verificar el viaje, promover el depósito mercantil y entregar la carta aporte, que en un momento más hablará de ese tipo de documento. Las obligaciones del consignatario: si es tenedor de la carta aporte, se le entregan las mercancías, abrir y conocer la mercancía, pagar al proveedor. La carta aporte. Bueno, la carta aporte es un documento que valida el contrato de transporte. Esta es obligatoria para poder transportar mercancía de un lugar a otro. Entonces, y en esta carta se expresa lo que es el nombre, apellido, domicilio, tanto del cargador, del porteador y a la persona cuya orden va dirigida a la mercancía, que es el consignatario. Debe de estar expreso también el precio del transporte, la fecha en que se hace la expedición, el lugar de entrega al porteador y el lugar y el plazo en que habrá de hacer la entrega al consignatario. El contrato de depósito. El contrato de depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa, mueble o inmueble, que aquel le confía y a guardarla para restituirla cuando se le pida. Los almacenes generales de depósito tendrán por objeto el almacenamiento, el guarda o conservación de bienes o mercancías y la expedición de certificados de depósitos y bono de prenda. También podrán realizar la transformación de las mercancías depositadas a fin de aumentar el valor de estas, sin variar esencialmente su naturaleza. El contrato de seguro lo definimos como un contrato por medio del cual una empresa aseguradora se obliga, a cambio del pago de una prima, a resarcir un daño o pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1 de la Ley sobre el contrato de seguro vigente. La empresa aseguradora. Solo podrían ser empresas aseguradoras aquellas que se organicen y funcionen de acuerdo a la Ley General de Instituciones de Seguros. Se requiere, de acuerdo a esta ley, autorización y concesión del Gobierno federal por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y únicamente la podrán obtener las sociedades anónimas, como instituciones de seguro o las sociedades mutualistas de seguro. Contratante, asegurado y beneficiario. Bueno, el primero es el contratante, que es la persona que contrata el seguro con la empresa aseguradora, como lo establece el artículo 11 de la Ley sobre el contrato de seguro. El asegurado puede ser el mismo contratante o un tercero, o incluso, como establece el citado artículo 11 de la Ley en comento, puede ser sin la designación de la persona del tercero asegurado. El beneficiario del contrato de seguro es la persona que se designa para recibir la indemnización en caso de que se realice el siniestro o eventualidad pactado. Bueno, el siniestro no es más que la realización de la eventualidad prevista y pactada en el contrato de seguro. Al producirse el siniestro, nace la obligación de la empresa aseguradora de resarcir el daño causado al señalado por beneficiario, por medio del pago de la indemnización pactada. La indemnización es el pago de la suma de dinero pactada que debe realizar la empresa aseguradora al beneficiario por el daño causado al ocurrir el siniestro. El contrato de préstamo mercantil, también conocido como mutuo, es un contrato por el cual una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles y la otra se compromete a restituirlas o reemplazarlas por otras de la misma calidad y cantidad en tiempo y lugar determinado. Bueno, los principales sujetos del préstamo mercantil está el primero, que es el mutuante, es la persona que otorga el bien fungible, y el mutuario es quien recibe el bien fungible y debe devolverlo en fecha, lugar y forma estipulados en el contrato. El contrato de fianza mercantil es un contrato de garantía personal
en virtud del cual un tercero llamado fiador se compromete a responder ante un acreedor por el cumplimiento de la obligación asumida por un deudor, para el caso de que éste incumpla con la misma. Bien, ¿qué sujetos intervienen en la fianza mercantil? El primero es el acreedor, que es la persona que otorga un crédito y solicita una garantía para el cumplimiento del pago. El otro sería el deudor, que es el sujeto obligado al pago de la deuda derivada del crédito, quien no es parte del contrato de fianza. Y por último está el fiador, que es el que se obliga con el acreedor a pagar la deuda principal en caso de que no pague el deudor. Debe ser capaz para contratar y tener bienes suficientes para responder de la obligación contraída. El fideicomiso es un acto jurídico que debe constar por escrito y por el cual una persona denominada fideicomitente destina uno o varios bienes a la realización de un fin lícito determinado, en beneficio de otra persona denominada fideicomisario, quien encomienda su realización a una institución fiduciaria. Ok, ¿quiénes intervienen en el fideicomiso? El principal es el fideicomitente, que es la persona que dispone la administración de sus bienes en vida o para después de su muerte. Después está el fideicomisario, es el beneficiario señalado por el fideicomitente en el contrato y quien recibe los bienes en vida o a la muerte del fideicomitente. Puede ser una persona física o moral de la institución. Y por último está la fiduciaria, es la encargada de ejecutar el fin del fideicomiso, necesariamente es una persona mercantil.